Saludos, le presentaré cómo hacer la referencia de un artículo en bases de datos siguiendo el manual de la American Psychological Association, APA. El objetivo de este tutorial es mostrar cómo se realiza la referencia de los artículos en las bases de datos. ¿Qué es importante cuando vayas a hacer la referencia de un artículo de una base de datos? Primero, conocer que esos artículos de las bases de datos son en su mayoría artículos de revista. Por lo tanto, vamos a seguir la tabla donde nos da la información que debemos de seguir cuando vamos a trabajar con publicaciones periódicas. Primero, el autor. Recuerden que en el autor APA establece que se va a escribir hasta un máximo de 20 autores. Siempre el apellido primero, luego la inicial del nombre, y si hay más de un autor van a utilizar el símbolo de I antes del último autor. En la fecha, vamos a encerrar la fecha en paréntesis. Si aparece solamente el año, pues el año, se cierra el paréntesis y el punto. Si aparece el año con el mes, pues año, mes. En el área de título, ponemos el título del artículo seguido de un punto. En la fuente vamos a utilizar entonces el título de la revista. Ese título de la revista va en italic, luego una coma, el volumen, ese volumen va en italic, el número de ejemplar, ese número de ejemplar va encerrado en paréntesis, luego una coma, página que empieza el artículo, una rayita, página donde termina el artículo. Bien importante, como estos artículos son tomados de una base de datos, o tienen DOI o el URL. Si tiene DOI, se escribe el DOI de esta forma. Si no tiene DOI, entonces usted va a escribir la dirección electrónica de esta forma, empezando con HTTPS, ¿verdad? No se va a escribir ya recuperado de. Le voy a mostrar un ejemplo de un artículo tomado de una base de datos. Observen. El número 1 indica los autores. Miren, en este caso son muchos autores. En este caso hay 20 autores. Hay que escribir los 20 en el orden que aparece. Apellido primero, coma inicial del nombre. El número 2 se refiere a la fecha. Miren dónde está la fecha en este caso. Ese es el segundo elemento que debemos escribir en nuestra referencia. El número 3 es el título del artículo. Ese título del artículo debemos copiarlo completo. El número 4 se refiere a la revista, el nombre de la revista. El número 5 al volumen. Recuerde que la abreviatura de volumen no la vamos a escribir, solamente el número. El número 6 es el número del ejemplar. Solamente vamos a tomar el número del ejemplar, no la abreviatura de ejemplar. El número 7 se refiere la página que inicia el artículo a la página que termina el artículo. Y el número 8 se refiere al DOI, porque ya dentro del display de los resultados de la base de datos especifica DOI. Este es el número que nosotros debemos de utilizar. Les muestro cómo queda la referencia. Primero, tomamos los autores en el orden que aparece. Observen. Apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto. Para el segundo autor se utiliza entonces la coma, apellido del segundo autor, coma, iniciales del nombre y así sucesivamente hasta que llegamos al último autor, que entonces antes del último autor vamos a utilizar el símbolo de I. Luego tenemos entonces la fecha en que se publicó ese artículo. En la base de datos aparece que es 2020, pues le vamos a poner entonces que es en el 2020. Punto. Luego el título del artículo. Vemos el título del artículo. Luego el título de la revista en italic, coma, el número del volumen, el número de ejemplar en paréntesis, una comita, número que empieza de la página, página en que termina, punto y el número DOI. Bien importante, la sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? Si la información no me cabe en la primera línea, aproximadamente 5 espacios más adentro, viene la segunda línea y todas las que van hacia abajo van en ese mismo espacio.
Espero que te haya ayudado el tutorial.